eh, o si todo quedó va más o menos claro. Vale. Bueno, si tienen dudas en cualquier momento me pueden decir. Sí, no se preocupen, las vuelvo a resolver. Ay, espera, ¿me pueden habilitar compartir pantalla, por favor? Sí. Gracias. Listo. Vale. Bueno, de igual forma yo quería empezar con un pequeño repaso para, pues, sí, porque luego se olvidan un poco las cosas de una clase a otra. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar con, si se acuerdan del verbo habere, el verbo habere es el verbo tener, entonces es como decimos que yo tengo tantos años. ¿Se acuerdan cómo decía yo tengo? También lo pueden escribir en el chat si no quieren participar. Bueno, creo que hoy están un poco callados, entonces yo puedo ir ayudándolos. Para decirlo en primera persona va a ser o. Yo o. Y luego agregan su edad, como yo o 22 anni. Luego tú. ¿Alguien quiere decir el tú? ¿Ay? Sí, hay. ¿Y se acuerdan de Ley o Louis? Ah. Sí, muchas gracias. Entonces sí, así es como se llena, así pues podemos decir estas tres frases muy simples. Sí, entonces, bueno, si tienen alguna otra duda de, por ejemplo, los saludos o de decir que eres, o sea, tu nombre tipo yo soy Amanda o yo me llamo Amanda o su nacionalidad, yo soy, no, sí, eso es lo que vimos. Yo soy más la nacionalidad mexicana, también me pueden decir porque hoy vamos a ampliar un poco esos temas y lo vamos a hacer con esta segunda lista de verbos. Habitare y vivere. Ambos verbos son regulares, entonces se van a conjugar de una forma muy parecida y significan cosas parecidas. Vivere es como, realmente ambos son como sonar en español, o sea, habitare es habitar y vivere es vivir, solo que en italiano habitare es un poco más común que habitar en español. Entonces, es muy común encontrar habitare cuando dices que vives en algún lugar. O sea, si tú vives en México y no resides, ajá, si resides en México, es común decir, yo habito a México, a la chita de México. Así. También como esa distinción por si nacieron en algún lugar o no sé si alguien aquí no sea mexicano o no viva en México o lo es y no lo vive, como para hacer esa distinción de, no sé, yo soy mexicano, ma habito en España o en Italia. Y pues vivere es igual general en México, puede que en español, o sea, puede significar vivir de lugar en el que resides o vivir de la condición de estar vivo. Y un segundo. Ajá. Y bueno, ambos, como les dije, como son verbos regulares, se conjugan de una manera más o menos parecida. Ay, aquí se me fue una H, perdón. Entonces sería yo, habito, y va a terminar con o. No sé si se acuerdan que les dije que la mayoría de los verbos, o más bien todos, cuando se conjugan en primera persona van a terminar con o, incluso los irregulares. Luego tenemos tú, habiti, y está, como todos los verbos de la segunda persona, va a terminar en i. Y
finalmente ley, lui, habita va a terminar con A. Y como pueden ver, esto es fácil. Todos tienen, digamos que la base es habit. Y esa parte no cambia. Habit. Ay, no, espérense. Aquí, esta y esta. Y lo que cambia va a ser la terminación, la cual va a ser relativamente fácil porque al menos con O y con I siempre van a ser así. Y con A depende del grupo, pero eso no se preocupen. Digamos que A es una de las terminaciones de tercera persona. Y con vivo, como pueden ver aquí, digamos que la base, lo que no va a cambiar es viv. Entonces, la primera persona va a tener esa base viv y le agregamos O, que es de la primera persona. Tenemos en la segunda la base vi y le agregamos i. Y en la tercera sí va a cambiar un poco del verbo habitare, pero va a ser viv y le agregan la e. Entonces, aquí están los dos verbos. Son bastante útiles y como les dije, como son regulares, en general es fácil recordarlo. Ya en el curso más largo vamos a ver bien cómo conjugar los verbos regulares y irregulares y va a ser todavía más fácil como aprenderse nuevos verbos porque la mayoría van a seguir esas reglas de conjugación, solo tendrían que aprendérselas y son bastante fáciles. Entonces, ¿alguien tiene duda de estos dos verbos? Vale. No, gracias. Gracias. Entonces vamos a cómo se dice que vives en México. Para esto es fácil. Digamos que el equivalente, más o menos la preposición que usamos como en italiano va a ser in. No es exactamente igual, pero es parecida. Entonces vamos a decir como aquí, yo habito en México. El yo es opcional. Igual que en español lo podemos quitar y solo decir habito en México. Y para decir que viven en la Ciudad de México, aquí es donde cambia un poco. Vamos a usar esta preposición a. Habito a Città del México. Y entonces, por ejemplo, si están creando una oración, pueden decir yo habito en México, particularmente a Città del México. Si son de cualquier otra ciudad, pueden ponerlo aquí. O sea, si son, no sé, de Cuernavaca, no, así se queda el nombre. No sé si alguien sea de otro país, bueno, viva en otro país y quiera que lo ponga aquí. Vale. Italia es igual Italia, no sé si tienen curiosidad. Y, por ejemplo, otro país grande, Stati Uniti. Más bien, Stati Uniti. Sí. ¿Cómo se dice? Esta regla de in y a va a aplicar para cualquier lugar. Entonces, cuando digamos que vivimos en un lugar o que habitamos, también podemos decir yo vivo o yo habito, cualquiera de las dos. Cuando hablemos de países, va a ser con la preposición in. Entonces, justo puede ser in México, in Italia, in Francia, así, ¿no? Pero si estamos hablando de ciudades, va a ser a Ciudad del México. Entonces, eso, como les he dicho, a Cuernavaca, a Texcoco, y así. Entonces, sí, en cualquier país también, o sea, cualquier ciudad de otros países, ¿no? Como a París, a Roma. Entonces, bueno, muchas veces los hispanohablantes confundimos un poco, ¿cómo decir estas? Bueno, o sea, decimos en ambos casos, porque también es el que más se parece a la preposición en. Y aunque tenemos la preposición a, cambia un poco el uso en español. Entonces es fácil olvidarlo. Creo que es un error bastante común, incluso para quienes tal vez ya hablan un poco más, pero bueno, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, había puesto para que hiciéramos un diálogo pequeño, pero no sé si alguien quiera participar, como últimamente están un poco más callados.
El diálogo incluiría un poco de todo lo que hemos visto, o sea, para hacer un repaso general, tipo los saludos, chao, el decir los nombres, la edad y dónde viven. Puedo anotar. No sé si alguien quiere participar. Bueno, podemos igual intentar hacer uno al final de la clase. Entonces, otro temita que vamos a ver hoy son los gustos. Y para explicar gusto, digamos que el verbo más como sencillo o como el que usamos más, digamos el equivalente a gustar, como de me gusta hacer tal cosa, va a ser piacere, porque no lo anoté en infinitivo. Acá se los pongo. Piacere. Y digamos que para expresar que a ti te gusta o a alguien más le gusta, vamos a usar la expresión piace. Igual que en español, ¿no? A mí me gusta, a él le gusta, va a quedarse igual. No, no decimos como a mí me gusto, porque o sea, estás hablando de otra cosa. Entonces, para que se quede eso de que estás hablando de otra cosa, lo que te gusta, vamos a usar mi piace. Entonces, pueden decir a mi piace. Y agregar que pueden agregar cualquier sustantivo o algunos verbos. Por ejemplo, a mí mi piace l'italiano, ¿no? Y aquí lo agregamos. También la pregunta, como si le quieren preguntar a alguien, puede ser ti, piace. Lo que sí cambia va a ser el pronombre. Entonces vamos a tener 3 pronombres. Para decir que a mí me gusta algo va a ser a mí, me. Pueden quitar esa parte, solo para que la tengan. Mi piace notare, que es nadar. A te, ti piace notare. Bueno, vamos a cambiar el verbo. Cantare. Y a lei o a lui li piace. Perdón, piace, no sé, dormire. Y así está. Estos son los pronombres que usamos para mostrar que a alguien más le gusta o a mí. Como pueden ver, son muy parecidos al español y a los que usamos para decir que me llamo, te llamas. El que cambia es el de tercera persona. Y sería el equivalente, por ejemplo, cuando dices a él, le, ese le sería li. Y bueno, el sonido, de hecho lo vamos a ver al final de la clase, es parecido a una L. No es exactamente gli, es un sonido bastante difícil, ya vamos a llegar a él, y entonces igual no se preocupen. No sé si tienen dudas con estas 3 expresiones. Les voy a poner la traducción aquí abajo. A mí me gusta nadar. Notare es nadar. A te ti piace cantare, a ti te gusta cantar. Y esta va a ser a ella, a él le gusta dormir. Listo. No sé si alguien tiene dudas. Vale. No, mis. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí les quería mostrar como diferentes palabras para mostrar grados de agrado. Igual no vamos a poder verlos todos, o sea, conjugar los verbos porque son muchos. Ya si de repente quieren armar una oración con ellos, me pueden decir y les digo cómo se conjuga. O una vez que vean cómo se conjugan los verbos regulares, todos estos son regulares. Entonces se conjugan casi igual. Y bueno, aquí tenemos los que indican como agrado, o sea, positivo. Y digamos que lo más alto sería como amaré, igual que en México, ¿no? Entonces yo amo
imparare lingue, que es aprender idiomas. Adorare, adorar. Por suerte se parecen mucho al español algunos. Piacere, que ya lo vimos, es como gustar. Y tenemos este que es così così, que es como más o menos. Così es una palabra muy común en español y indica una como continuidad. Si quieres decir como, si estás, no sé, explicando algo, das unas razones y luego dices così y luego darías como una explicación de esas razones o como la consecuencia de esas razones. Y bueno, aquí se está usando más bien como così, così, más o menos. Cuando se utiliza junto es esta forma. Y luego para indicar disgusto tenemos, por ejemplo, el verbo base, que va a ser odiare. Y luego tenemos estos 3 verbos, bueno, esta forma que es agregándole un non. Una particularidad del italiano, a diferencia del español, es que tenemos ligeramente 2 formas de decir no. Y van a ser, se las van a dar aquí arribita. Non y no. No son muy complicadas. Y la diferencia, van a ser diferentes como a relación del español, digamos. Si estás negando una oración, por ejemplo, no me gusta nadar. Non, vamos a usar non mi piace nuotare. Para darle un sentido negativo a las oraciones, vamos a usar ese non. Cuando solo quieres, cuando te hacen preguntas cerradas de sí o no y solo quieres responder non, por ejemplo, si te preguntan ti piace nuotare y solo quieres decir no, contestar esa pregunta, contestas no. Y puedes, por ejemplo, contestar ambas. Si te preguntan eso y para contestar esa pregunta dirías no, pero luego tal vez para aclarar puedes poner non mi piace y ya. Entonces, así tenemos esta diferencia de los 2 nons. Y bueno, aquí tenemos las diferentes formas de, digamos, expresar que te gusta algo o que no te gusta. No sé si alguien tiene duda de eso. Vale. Entonces, vamos a seguir adelante con... Ah, sí, un segundo. Solo mejor lo explico en esta pestaña. También hay otra, o sea, también podemos usar esto para expresar como algunos verbos con el verbo fare. Por ejemplo, a mí, mi piace, vamos a usar fare, que es el verbo hacer en infinitivo. Entonces, esto es solo para expresar algunas actividades que no podemos expresar sin, pues sin el, por ejemplo, fare l'esport es hacer deportes. Mi piace fare la colazione es hacer, desayunar. La colazione es desayuno, entonces para decir desayunar lo usamos como fare la colazione. También, por ejemplo, fare la doccia va a ser bañarse. Entonces sí. Y esa es una forma de, digamos que eso no hay como traducción exacta porque en español pocas veces decimos como me gusta hacer, bueno sí, a veces decimos como me gusta hacer ejercicio. Digamos que es así, pero es mucho más común que en español. Entonces tenemos fare con algún verbo, alguna cosa que puedan. Aquí anoté como algunos verbos o cosas que podrían decir que les gusta hacer. Por ejemplo, a mí me gusta nadar, entonces mi piace nuotare. Y quería ver si ustedes tenían más cosas que les gustaba hacer. Por ejemplo, también a mí me gusta aprender lenguas, entonces aprender va a ser imparare. Y no sé si les guste como un tema en particular, por ejemplo, a mí me gusta imparare le lingue, los idiomas. No está marcando mal, pero yo creo que es por el español. ¿Alguien tiene como alguna actividad que le gusta hacer y quiere saber cómo se dice? Bueno, por ejemplo, mangiare, comer. Aquí está el de imparare, sí, lo había puesto. Entonces, no sé si
creo que hay un chat. Dibujar. Va a ser pintar. Sí. ¿Alguna otra actividad? Gracias, David. Leer. 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 Jugar básquetbol. Yokare. Yokare va a ser jugar. Entonces esto puede ser como para cualquier otro deporte. Ajá. Excepto, incluso, por ejemplo, básquet. Se van a quedar casi todos los deportes igual. Solo va a cambiar un poco la escritura. Pero muchos se dicen igual. Tenis, básquetbol se queda igual, voleibol también. Realmente el que sé que cambia es fútbol, que va a ser calcio, por si alguien quiere saber, y básquetbol. ¿Cómo se escribe en inglés? Yukare Basket. Sí. ¿Alguien más tiene alguno? También lo pueden poner en el chat si no quieren como usar el micrófono o no pueden. Hacer ejercicio. Sí. Un segundo, perdón. Necesito más nubecitas. Pueden decir para el sport, que sería como los deportes, pero más específico, hacer ejercicio puede ser, por ejemplo, ir al gimnasio, se dice, perdón, muchas nubecitas. Bueno, puedes decir ese sí, que son, bueno, no, en fin. Que eso es como hacer ejercicio literal, pero también eso es como general, porque puede ser como, o sea, suena como ejercicio de ejercicios como, no sé, como, no fuerza, o sea, no fuerzas ejercicios de actividad física, eso. Pueden, por ejemplo, si vas a hacer ejercicio en un gimnasio, puedes decir andare in palestra. Palestra es como gimnasio. Sí. ¿Algún otro deporte? También de básquet hay otra palabra, no me acuerdo, baloncesto, pero no es tan común. La más común es ya la palabra en inglés. A ver, ¿por qué? ¿Cómo se escribe? Esto no lo escrito. Un segundo. Perdón. Sí. Pero sí, casi todo el mundo dice básquet. Entonces, no sé si alguien quiere decir la oración como mi piace y lo que les guste, cualquiera de las cosas que estén aquí. Patinar, perdón. Acabo de verlo. Patinare es casi igual. Así, patinar, lo dije. Creo que se ven todas aquí. No sé cómo lo había escrito, perdón. Sí. Bueno, entonces sí, no sé si alguien quiere participar o seguimos adelante. Vale. Por ejemplo, otra actividad, también como si les gusta, ¿cómo se dice? Otra, bueno, lo voy a mejor escribir en una pestaña nueva porque aquí está muy...
Otras dos cosas como siento yo bastante comunes que gusta hacer, por ejemplo, salir con amigos, puede ser ushire con miei amici, o por ejemplo, ir al cine, puede ser andare al cinema, ver una película, guardare. Guardare es ver, como observar. Tenemos también vedere. Digamos que guardare y vedere es un poco como ver y observar, solo que guardare se utiliza para ver películas o como cosas, ¿no? Guardare una clase, por ejemplo, la gente que verá en la grabación de esta clase sería como guardo le grabazione della lezione. Entonces guardaré un film, por ejemplo, una película. Sí. Entonces, como estas tres creo que también son bastante comunes. Y escuchar música, por ejemplo, va a ser ascoltare o más que nada ascoltare. Ascoltare música. Se va a quedar igual eso. Ascoltare es escuchar. Entonces sí, para que también las anoten. Bueno. ¿Guardar era observar o cómo era? Ajá, sí, es como observar, pero en este caso se utiliza para ver. Digamos que tenemos los dos verbos y para aprender a decir como con cuáles se utilizan uno normalmente, como que son de aprenderlos, pero sí, guardar normalmente es observar. Ok, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Vale. Aquí solo. Y mi y michis en general amigos con como masculinos. Si quieren decir con mis amigas nada más, por ejemplo, puede ser le mie amigue. Amique, perdón. Y si solo quieren que sea uno, amigo o amiga, igual que en español. No, perdón. Amigo o amiga. Iré de viaje. Sí. Este sí lo voy a poner acá porque sí es un verbo también. Viajar puede ser viaggiare. Aquí solo cosita de pronunciación con G y A. Recuerden que se va a pronunciar ya. Entonces, viaggiare. Ir de viaje como tal puede ser andar de viaje, pero no es tan común como la formación de ir a hacer algo que tenemos en el español no es tan común en italiano. Entonces vamos a más bien usarlo en infinitivo como mi piace viaggiare y ya pueden agregar a cualquier país o como, no sé, a la playa puede ser in playa, in playa más bien, in playa, no sé, a la montaña y así, cualquier cosa que le quieran ir añadiendo. Vale. Igual Gracias. sí. Igual aquí lo importante es que tal vez aprendan las que no, si como para priorizar, apréndense las que a ustedes les gustan, porque aparte como van a tener, digamos, una conexión especial a eso, lo van a recordar más fácil y van a poder decir como, o sea, lo importante es que al final de este curso puedan decir cositas chiquitas, ¿no? Como, como sus nombres, de dónde vienen, los gustos, porque tal vez si solo ven todo este vocabulario así muchísimo, van a sentir que es mucho. Entonces, digo, si pueden aprenderse todo, está increíble, pero lo mejor es como sus pequeños gustos. Creo que también por eso eso es un buen tema, porque como tiene una conexión por estas cosas, como que lo pueden, es más fácil recordar. Y bueno, aquí solo, por ejemplo, si quieren como dos frases que pueden usar para como estar de acuerdo o no. Entonces, la primera va a ser anche a me. Y no sé si se acuerdan que la primera clase yo les decía mucho esto. Sí, significa también, ¿no? Sí, justo, anchio. Entonces, anchio es yo también y anche a me es a mí también, como nos dijeron. Y neanche va a ser a mí tampoco. O sea, es tampoco. Y bueno, aquí solo agregamos a mí, como a mí. Y entonces, si, no sé, alguien te pregunta como, ¿ti piace andare al cinema? Y dices como,
sì, mi piace, e a ti, te pueden decir anche a me. Pero si te preguntan como ti piace andare alla escuela, no sé, escuela es escuela, y te dicen como no, no mi piace, puedes decir neanche a mí tampoco. Y pueden, bueno, por ejemplo, podrían poner a lei, digo, anche a ti, si quieren decir que a ti también, o a ti tampoco, o a lei, lui. O sea, si quieren decir como a él tampoco le gusta o a ella tampoco le gusta. No sé si alguien tiene dudas de eso. Bueno, la otra frase, voy a borrarle anch'io para que quede bien. Otra respuesta útil es ameno. Y, ay, no, ameno. Y esta es para decir a mí no. Por ejemplo, si más bien te preguntan, ¿ti piace andare a la escuela? Y dices como, ah, sí, sí me piace. Puedes decir como, ah, invece, por ejemplo, invece ameno. ¿Dudas? Vale. Sí, No. yo sí tengo Ah, sí. duda, por favor. Bueno, no comprendo bien como la estructura de la oración. ¿De la respuesta? Sí, de la respuesta, por favor. ¿Me lo podrás Sí, explicar otra vez? sí, voy a Gracias. abrir otra. Entonces, ay, un segundo. Tenemos la pregunta, ¿no? Ti piace, no sé, fare la colazione, desayunar. Vamos a tener, tenemos muchas formas de responder, ¿no? Entonces, puedes contestar, bueno, más bien creo que la respuesta sí quedó clara, ¿no? Sí, mi piace. Y digamos que te preguntan de regreso. A ti ti piace fare la colazione. En español podemos decir, sí, a mí también me gusta. Entonces en italiano podemos poner anche literal va a ser también, a me. Entonces tenemos dos elementos gramaticales aquí. No tenemos ningún verbo, entonces no va a ser una oración como tal, porque no hay un verbo conjugado. Por ejemplo, aquí tenemos mi piace. Aquí también ti piace, todas estas sí tienen un verbo conjugado, en cambio este no. Digamos que lo que está haciendo esta oración es retomar lo que ya había dicho esta persona, con su respuesta sí, mi piace. Entonces, cuando dice anche, ese también está recuperando esto. Pueden, por ejemplo, para repetirlo, puedes decir anche mi piace a me. Entonces aquí tenemos el también, el verbo conjugado que va a ser mi piace y el a me que va a ser como objeto indirecto, lo que significa que está diciendo que a esa persona le gusta. Y para contestar que no, por ejemplo, si a la primera persona, lo voy a poner también con letras para que quede un poco más claro. A. Esto lo dice P. Esto lo vuelve a decir A. Pero digamos que en vez de que a él no le si le gustara, a no le gusta. Entonces puede contestar a me non mi piace, ¿no? Esto es más fácil. A mí no me gusta. A me. El non que les había dicho que es para negar oraciones, non. Y el verbo, mi piace. Pero ahora digamos que desde el inicio, hay un segundo, lo voy a hacer más chico para que quede. Desde un inicio, bueno, digamos que A pregunta lo mismo, ¿no? Y B le contesta no. ¿No? No mi piace. A ti, te. Entonces, el B desde el inicio más bien está negando. Entonces no podemos decir a mí también porque también tiene una connotación positiva. Entonces, si a A tampoco le gusta desayunar, no puede poner aunque a mí. Va a tener que usar el negativo, igual que en español diríamos a mí tampoco me gusta, vamos a usar neanche. Y aquí tenemos igual, puede ser neanche a mí tampoco,
Y ya, digamos que esto no sería una oración. Se entiende porque el ñanque está recuperando la información que dijo B, pero no es una oración completa como tal. Sin contexto no se entiende. O sea, si alguien te dice nada más ñanque a me, es como, ok, tampoco te gusta, pero digo, tampoco a ti, pero tampoco que. Entonces, para hacerla como una oración completa, también puedes decir, ¿no? Neanche a me mi piace fare la colazione. Puedes agregar todo eso, pero digo, como en ese contexto en particular, es obvio que están hablando del desayunar, podemos poner neanche a me. Y si no, igual desde un inicio, para practicar, pueden poner justo mi piace, que va a ser nuestro verbo. Bueno, y fare la colazione, que va a ser como lo que está acompañando a nuestro verbo. ¿Ya quedó un poco más claro? Sí, muchas gracias. Gracias, Vale, maestra. perfecto. No sé si alguien más tenga dudas. Yo tengo una duda. Sí, Cuando se hace una pregunta, o sea, es igual que el español, ¿no? Los incisos, digo, los signos de interrogación van al principio y al final, no como el inglés que nada más lleva al final. sí. No, perdón, es como el inglés. La costumbre se me hizo que se me Ah, ok. fuera el signo, pero sí, va a ser, no sé por qué, pero en casi muchas lenguas romances es como en el inglés, que solo tiene el segundo signo de interrogación. Lo del inicio es algo muy del español. Entonces sí, Gracias. bueno, si no hay más dudas, va hacia adelante, pero si hay también me detengo, no se preocupen. Vale, entonces, bueno, aquí tenemos el sonido. Hay aquí pues un link a YouTube donde explican bien el sonido, pero yo creo que es mejor ese, lo voy a mandar al grupo. Y bueno, es el sonido de GLI. Lo quería mostrar porque también es un sonido un poco complicado. Y es complicado porque no lo tenemos en español como para nada. Entonces, sí es extraño de hacer. Y bueno, digamos que la explicación que, bueno, que yo vi y que me ayudó para entenderlo y es la que viene en este video. Ese video está en italiano, pero viene con subtítulos. Entonces, igual ayuda. Y habla muy lento. Entonces, igual puede servir para ir practicando su escucha del italiano. Que digo, la verdad no hemos practicado mucho aquí por ser un curso introductorio. Quería como que se quedaran más con, como poder decir un par de cosas, pero ya en el siguiente vamos a practicar bastante la actividad de escuchar. Y bueno, ya, al sonido como tal. Lo que vamos a hacer es, no sé, cuando dicen la letra, por ejemplo, L, su lengua está así, ¿no? Y la punta de su lengua está tocando como el lugar entre que el paladar y sus dientes se conocen. Entonces, es algo así. Digamos que para hacer este sonido vamos a invertirlo. Van a subir como el final de la lengua y van a bajar como la puntita y van a como hacer que suene. Entonces, por ejemplo, es un sonido difícil. A mí no me sale tan bien. Creo que, por ejemplo, para conseguir con la A, ¿no? Malla. Entonces, justo como, no va a ser hasta atrás, pero como la parte de en medio atrás de su lengua va a subir y, ajá, y va a sonar como es como una L, pero no exactamente, como una L doble L. Entonces, por ejemplo, malla, malleta. Tenemos, ya creo que lo habíamos visto en algún lugar, el sonido de li solo, que es un artículo. Es una forma de decir los. Entonces, li y olio. Y bueno, malla y malleta son como camisas o playeras. Li, ese es el artículo, y olio es como aceite de oliva. Aceite, más que nada. Y bueno, sí, este es un link que explica el sonido como más a detalle. Yo creo que es el mejor video que he visto, como en el que pude más o menos entender cómo se hace, porque sí, es extraño de explicar para hispanohablantes. No sé si alguien quiera como atreverse a decir estas palabras. O sea, se pronuncia tal cual, nada más cambia como que la pronunciación de la L, ¿no? Ajá, La primera sería
maglia. Ujú. Sí, sí, bastante bien, la verdad. La segunda sería maglieta. Ujú, Sería gli ujú, y oglio. ujú. Trata que no suene tanto el GL y la otra, sino como un sonido, pero muy bien, especialmente los primeros sonaron muy, muy bien. Ok. No sé si alguien más quiere. Vale. Bueno, y tengo un último ejercicio. No sé, que este va a ser de lectura. No sé si alguien, como digo, tiene mucho más, puede parecer muy intimidante, ¿no? Bueno, si quieren, ahorita lo leo yo primero y luego lo podemos ir leyendo juntos. Entonces, bueno, completo dice, il mio nome è Daniele, e ho 24 anni. Giulia è mia sorella e ne ha 23. Viviamo a Londra e siamo studenti. Abitiamo con i nostri genitori, si chiamano Arturo e Clara. Oggi ci stiamo preparando per il nostro viaggio in Italia. Les voy a cambiar esto por 24. 24 e mia sorella ne ha 23. 23. Y bueno, rápido voy a como 23. Como un poco lo que dice. Il mio nome es otra forma de decir, bueno, es más bien literal decir mi nombre es. El mío va a ser el posesivo, nome es nombre, y usamos el verbo como para decir él es Daniel, ese mismo, igual que en español diríamos el nombre es, aquí utilizamos ese verbo, Daniele. Y aquí, bueno, esto es lo que ya vimos, ho 24 anni, esto está igual. Giulia è mia sorella. Aquí Giulia igual que como habíamos visto, por ejemplo, Julia va a ser un nombre, va a ser el verbo es conjugado en tercera persona, entonces Julia es, y mia sorella es mi hermana. Y aquí NA23. No sé si se acuerdan que les había dicho que en italiano, creo que sí les dije, díganme si se me fue y les explico. En italiano necesitan decir como años, o si no dicen años, lo reemplazan con ne. Entonces, en vez de decir que tiene 23 años, a 23 anni, se están comiendo el anni y lo están reemplazando con este pronombre ne. Y luego, por ejemplo, tenemos esta segunda oración que también ya la vimos un poco. Viviamo a Londra. Como ven, aquí estamos utilizando el verbo habitare. No estamos utilizando el verbo habitar, estamos usando vivere. Y bueno, está conjugado en primera persona del plural, o sea, con nosotros vivimos en Londres. Vivimos, ese es exactamente vivíamos. Yo no los vi porque siento que sería más fácil poder decirlo como al menos con yo. Pero de nuevo, en el curso extensivo vamos a ver cómo conjugar en yo, tú, con todos esos en presente especialmente. Y como pueden ver tenemos el a porque Londres es una ciudad. Entonces, si dijera en Inglaterra, por ejemplo, vivíamos en Inglaterra a Londres. Ahí sí. Y bueno, siamo studenti. Siamo es el verbo essere, también en primera persona del plural. Entonces somos, aquí se los voy a anotando. Viviamo es vivimos. Siamo es somos. Y studenti, no sé si se acuerdan, lo vimos la primera clase, es estudiantes. Porque yo soy la profesora, voy es ustedes, son y miei studenti, mis estudiantes. De nuevo aquí tenemos, por ejemplo, habitiamo, si lo estamos usando, aquí lo estamos usando como vivimos con nuestros padres. Habitiamo, vivimos. Y genitori es padres como tal. Padres, les voy a anotar también sorella, que está, hermana. Oggi ci stiamo, este es como digamos un poco más avanzada. Oggi ci stiamo preparando per il nostro viaggio in Italia. Oggi es hoy. No sé por qué se hace más chico cada vez que le pongo esto. Oggi, hoy,
y ci stiamo preparando. Digamos que todo eso va a ser nos estamos preparando per il nostro viaggio in Italia. Y creo que eso es muy parecido al español. Per para el nuestro viaggio, como se acuerdan, viajare va a ser viaggiare. Entonces aquí viaggio va a ser viaggio in Italia, a Italia. Y bueno, quería ver más que nada las cosas de pronunciación. Hasta aquí, digamos que va a ser un poco como se lee. Bueno, el mio nome è Daniele e ho 24 anni. Eso sí, bastante fácil. No, digamos que la doble T hace que es una consonante un sonido más fuerte, pero es como que a un nivel principiante no se preocupen tanto por las dobles consonantes. Y luego solo Julia sí presenta aquí la G y U. Y como se acuerdan, G seguido de I va a sonar como Y. Entonces va a sonar más bien como algo así, como Julia. Ay, no. Julia. La I no va a sonar realmente. Julia, Mia Sorella, NA23. También todo lo demás suena como así. La doble L aquí suena como una L. Luego viviamo en Inglaterra. De nuevo, no hay como ningún sonido diferente. A Londra siamo studenti. De nuevo, tal studenti es un sonido un poco difícil porque en español no tenemos inicios de palabras con ST. Bueno, sí tenemos, pero acostumbramos o no, iniciarlo así, ¿no? Estudiante. Entonces es muy fácil hacer ese sonido de para nosotros, o más bien es difícil comitirnoslo y terminamos diciendo estudenti. Tratemos de quitar esa studenti. Y luego abitiamo con... O sea que se podría decir que esa palabra es como el inglés, ¿no? Ah, sí, Estudiante. justo. Mm. Sí. Justo el sonido que sí existe en inglés es el ST. Entonces, si pueden hablar inglés, como imiten ese mismo. Entonces, sí, viene del mismo lugar del inglés. Studenti y abitiamo con i nostri genitori. En genitori, solo de nuevo, cuando tenemos una G seguido de una I o una E, va a sonar como sonido Y. Entonces, digamos que más bien sería como algo así. Genitori. Y finalmente, si chiamano Arturo y Clara. Cuando tenemos la CH seguido de una I o de una E, va a sonar el sonido fuerte. También lo vimos. Chiamano. En vez de chiamano o chiamano, va a ser que, como si en español dijera chiamano. Arturo y Clara. Luego, oggi ci stiamo preparando per il nostro viaggio in Italia. Aquí tenemos un poco más. Oggi, por la GI, va a sonar como con el Y. Oggi, luego chi. Como es CI, va a sonar con ch, con CH. Voy a poner así. Ci stiamo es. Tal vez es un poquito más suave que la ch del español. No es chi stiamo, solo es chi stiamo. De nuevo, con el sti puede ser un poco difícil, pero stiamo preparando per il nostro y viaggio, como les había dicho, va a sonar como más bien así. Viaggio. Viaggio. Como viaggio en Italia. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene dudas con algo de pronunciación, antes que nada. O con algo de también vocabulario, que alguno se entienda. Vale. Entonces, no sé si hay algún voluntario que quiera intentar leerlo para practicar un poco la pronunciación, más que nada. Yo. Vale. Ah. Gracias. Il mio nome è Daniel. Ho 24 anni. Giulia è mia sorella e ne ha 23. Viviamo in Inghilterra, a Londra e siamo studenti. Abitiamo con i nostri genitori. Si chiamo Arturo e Clara. Oggi stiamo preparando
per il nostro viaggio in Italia. Sí, muy bien. Mm. Sí, muy bien. Solo, creo que el nombre, no dijiste la E, dijiste no, creo, pero, No, ok. ajá, se dice en italiano algo, por ejemplo, a diferencia de, ¿por qué se hace chiquita? Perdón. A diferencia del francés, por ejemplo, todas las letras van a sonar, porque ya ven que en francés, como especialmente la última letra o como que hay muchos diptongos donde no suena, en italiano Sí. todas suenan, bueno, todos suenan de una manera tal vez diferente al español, pero todas sí tienen como un lugar. Pero muy bien, la verdad, como muchos de los sonidos que vimos ya sí estaban muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más quiera. Ay, lo voy a hacer más grande para que se vea. Bueno, igual yo creo que la última clase, vamos a hacer más ejercicios de esto. Realmente vamos a hacer un repaso general de lo que hemos visto para que termine bien el curso. O sea, como con lo que hemos aprendido, que lo tengan bastante reforzado. Entonces, bueno, y ya. Eso sería, ya son las 4. Entonces, si no hay dudas de los temas que hemos visto, sería todo por hoy. Y bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Arrivederci.